la enseñanza de la religión. Hemos dejado para el final, seguro que a Gabriel estará encantado, la parte más polémica, que es la enseñanza de la religión como disciplina escolar o disciplina tanto en las escuelas públicas estatales como en las concertadas como en las privadas. Sobre este tema, que es la enseñanza de la religión, que es algo muy distinto de la enseñanza de la historia de la religión, como son dos conceptos que realmente es que se parecen en nada, porque la historia de la religión es un concepto científico, histórico, mientras que la enseñanza de la religión es un asunto moral, es que se dirigen a potencias humanas distintas. Bueno, pues sobre ese tema le doy la palabra a mi gran amigo Gabriel Albiac. Sí, yo pienso que ahí hay un problema de ambigüedad en el que se puede caer con mucha facilidad. En primer lugar, el que tú has señalado, el de confundir la enseñanza de la religión y en particular de una enseñanza confesional con la enseñanza o el aprendizaje de una historia de la religión, de una teoría de la religión o de una teoría de la lectura de la escritura, de la interpretación bíblica, lo que se quiera. En lo que concierne a lo que son disciplinas académicas, las disciplinas académicas se rigen por criterios académicos. Estás de catedrático de ética nada menos que en la universidad. Lo que constituye propiamente el aprendizaje de de ética, de historia también. De historia de filosofía, historia de filosofía. Historia de filosofía. Lo que constituye el ámbito del aprendizaje de una religión, la interiorización confesional de una religión, es algo que no se puede entender en los términos de la lógica académica mundana. Los hombres del 17, y tú hablas antes de los jansenistas, sí, lo plantean con toda claridad. Miren ustedes, la religión no es algo, la fe no es algo que se le enseñe a nadie. La fe es algo que viene dado por la gracia. La fe es un don de la gracia divina. Y no solo para los protestantes, también para los católicos. Para todos. Es que de lo contrario, la redención y la figura de Cristo carecería de sentido. Sí. Si en la perspectiva teológica el mérito absoluto contraído por una figura que es al mismo tiempo Dios y hombre, llamada Cristo, es aplicable a la globalidad de los humanos, claro, es precisamente mediante la intervención de la gracia, que es el principio de universalidad que se atribuye, que puede ser atribuido a distintos sujetos. Es que Dios salva a Cristo por la gracia, claro, también. La polémica en el 17 se produce respecto a si Dios quiere que esa atribución sea universal o si por el contrario no la quiere. Y no solo en el 17, en el siglo de oro español, todo el teatro español está marcado precisamente por esa tragedia. Solo hay una excepción, Leibniz. Al tratar del mejor de los mundos posibles, ahí introduce una excepción. Porque no habla de cuál es el mejor de los mundos posibles con relación a la mente humana, que puede decir, es que puede haber sido de diferentes maneras. Es que es con relación al mejor de los mundos posibles con la mente divina. Claro, es con la mente divina. No la humana. Si no tendría sentido. No tenía sentido. Entonces, el título induce a confusión. Claro. Porque parece como si Dios fuera un hombre que crea un mundo que es el mejor de los posibles. No, ridículo. Si no hay posibilidad ninguna fuera de la providencia divina. Exacto. Entonces es el mejor de los mundos posibles porque es el único que permite la providencia. Entonces, en esta materia, ¿sabes? Lo que a mí me molesta es que haya tanta facilidad para que sujetos religiosos, para que personas que deberían tener un inmenso respeto hacia su propia creencia, la trivialicen, sí, convirtiéndola en una disciplina académica. Mundana, completamente mundana. Ese es el término. Directamente mundana. Porque claro, lo que tú no puedes pensar es que el aprendizaje de la fe, que es en lo que consiste el aprendizaje de una religión confesional, que el aprendizaje de la fe sea sometible a criterios de cuantificación. De cantidad. Claro. De cuantificación mundana. Oiga, este señor tiene este. un notable en fe o tiene una probada en fe. Oiga, eso no se puede hacer. Poco más que este. Pero la distinción es muy importante porque efectivamente yo creo que todas las corrientes religiosas tienen derecho a reclamar al Estado su cuota, su potestad, su cuota para desarrollar el ámbito de fe que con todos los elementos culturales que eso considera. Porque es un asunto público. Pero lo que en mi opinión raya en el ridículo, y fíjate, Pascal diría algo más terrible, lo que constituye un verdadero acto blasfematorio es el pretender que eso sea regido por cánones de graduación mundana y que por lo tanto se convierta en lo que se pretende que sea una asignatura que corresponda a los mismos criterios de cuantificación que la lingüística, la matemática o la física. No, incluso en asuntos no científicos, por ejemplo, el derecho.
No, pero eso es cuantificable. Lo pongo en la frontera. Es interpretable. La moral. Dice, este hombre tiene más moral que otro, pero en cantidad. Este es que incluso... Este tiene un 7,5 en moral. Oiga, mire, Sí. mire, vayas a freír gárgaras. Pero eso, a fin de cuentas, alguien que no sea creyente, pues es una broma. Sí. Pero oiga, que un creyente Lo diga. diga que se puede Que no creen. establecer una cualificación de 7,25... Es una crítica a la Iglesia. En cristianismo. Es una blasfemia. Una crítica a la Iglesia. Eso es una blasfemia. Que por qué defienden la enseñanza de la religión cuando lo que tenían que defender es la enseñanza de la historia de la religión, no de la Fíjate religión. que hablábamos hace Eso un los momento, padres que enseñen. Hablábamos hace un momento del jansenismo. Los jansenistas eran rigoristas extremos. Pero sin embargo las escuelas de Port Royal, las escuelas de chavalenes, sí. tenían fama de ser las Muy más tolerantes. abiertas que ha existido. Entonces eran tolerantes. Claro, de una apertura total. ¿Por qué? Porque ellos partían del principio básico de que nadie le impone la fe a ninguna criatura. O la gracia interviene o no hay nada que hacer. Y por lo tanto a los chavales se les dejaba en paz. Y en la religión católica actual, como se ha practicado, la gracia la tienen los padres que ponen el bautizo y lo educan en la religión católica. Pero el fundamento de la religión católica es una gracia que Dios concede gratuitamente a los porque mortales. naturalmente un absoluto no puede estar constreñido por los propios Naturalmente. mortales, porque eso sería una contradicción en los términos. No. El absoluto es aquello que está Es fuera de libre, toda constricción. Libre. Antes hablé lo del poder absoluto de los reyes. Exacto. Y cité a Ockham y a Bossuet. Es la absoluta ausencia de constricción externa. Bien, esto tiene unas consecuencias prácticas enormes. Enormes. Primero, la universidad y los colegios de enseñanza superior y escolar deben suprimir de su enseñanza, de los públicos hablo, de los públicos, claro. Deben suprimir la asignatura de religión. La asignatura de religión. Como asignatura no puede tener asignación. Exacto. Esa asignatura no. En cambio, la escuela privada puede hacer lo que le dé la gana a los padres. Llevar a las escuelas privadas es inaudito que un dirigente político en España en el siglo XXI se atreva a decir que quedará excluida de la enseñanza, incluidas las escuelas privadas. Porque eso es sovietismo. Eso es imposible. Si es que es imposible legalmente, además. No lo permite ni el espíritu europeo, ni el espíritu español, no es la Iglesia, ni el gobierno. Pero ¿cómo va a prohibir la enseñanza o la disciplina éticas o morales religiosas de las escuelas? Pero si eso es sovietismo. Eso es volver al mundo feliz de Huxley o al mundo soviético o a Platón. Si es que es un disparate completo. A la República de los Sabios. Vamos a ver, si alguien Que financia... enseña la virtud y no la religión. Pero si alguien financia de su propio bolsillo la enseñanza, se hace de sus hijos, la enseñanza privada, ¿en función de qué el Estado va a decirle qué es lo que quieren que le enseñen? Hombre, lo que el Estado sí le podrá decir es: esto no se lo voy a cuantificar a la hora de hacer la media para la selectividad. Hombre, claro que no. Eso es evidente. Pero es que yo no estoy pidiendo eso. No. Vamos, si yo soy un cristiano, yo no estoy pidiendo que me cuantifiquen eso para la selectividad. Porque te están ofendiendo. Claro, me están ofendiendo. Yo lo que estoy posibilitando es que mi hijo tenga un acceso a la fe que yo tengo. A la tuya. Y punto. Pero, si me permitís, también es una contrariedad que, por ejemplo, en un instituto o colegio concertado, subvencionado, que esa subvención también por parte de un Estado supuestamente laico, que se comiencen las clases rezando. Como yo he sido, por ejemplo, partícipe de ello, que te forzaran a que tú como docente, antes de impartir tu materia, tuvieras que rezar, cuando en realidad... Eso es elección, o sea, es como se queda un poco in media res y no es ni privado religioso ni público total. No, pero yo creo que incluso en un colegio concertado, en unos sí, otros no, hay libertad para que el Estado y el concierto lleguen a establecer incluso la enseñanza de la historia de la religión. Y desde luego, en España, fundamentalmente la historia de la religión católica. Sí, es que el problema, Antonio, es que el criterio de enseñanza concertada es un criterio extremadamente confuso, extremadamente ambiguo, que en realidad, pues mira, es algo que deriva sencillamente de una incapacidad específicamente española. Cuando se produce el fin del franquismo y el paso al régimen actual, el Estado se encuentra
con que no tiene capacidad para garantizar una enseñanza pública para la totalidad de la población. Y como no tiene esa capacidad, se ve obligado a llegar a acuerdos con aquellos que pueden garantizarlo. Entonces, el modelo básico, que en mi opinión, el modelo moderno se asienta sobre dos, y solo sobre dos, modelos de enseñanza, pública y privada, en España se ve obligado a utilizar un modelo amalgamado que opera como una prótesis de aquellos terrenos a los cuales no puede llegar. Ahora, naturalmente, si tú tienes que utilizar una prótesis, tienes que negociar. Tienes que pagar. Tienes que negociar, no hay otra posibilidad. Muy bien, no sé si con esto hemos... Yo creo que hemos cerrado... Tocado todos los... Digamos que hemos dibujado el mapa. Sí.